Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Torrealba de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Por la gracia del Señor, vine también con mi esposa y mi hija, que está por allá atrás. Hermanos, qué bello himno, el último, ¿no? Bellas palabras que tiene nuestro Señor y toda la Escritura, es realmente así. Hermanos, vayan conmigo para iniciar el sermón en Hechos, libro de Hechos, capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24, y el sermón va a estar basado en los versículos 14 al 16. Hechos 24, 14 al 16, vamos a leerlo, oramos e iniciamos. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 24, versículos del 14 al 16. Este es Pablo hablando. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos porque tu misericordia nos permite reunirnos, adorarte, orar, cantar. Qué privilegio tenemos como hijos tuyos de poder acercarnos a ti con limpia conciencia, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados en tu Hijo. Y ahora, Señor, que nos proponemos escuchar tu palabra, te pido que me uses como un vaso de barro para que tu palabra realmente sea expuesta en mis hermanos, para que el corazón pueda estar dispuesto a escuchar tu palabra y a crecer, que podamos vivir como cristianos como tú nos pides, en arrepentimiento, en humildad, en fe. Ponemos este tiempo en tus manos, sé tú realmente hablando a nuestros corazones. En tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, si a ti te llamase para acusarte de hereje, divisor, sectario, mormón, testigo de Jehová, y además ateo y satánico, todo al mismo tiempo, ¿qué dirías tú? ¿Cómo te defenderías? Están acusando de eso. Es más, lo verdaderamente importante, ¿qué dice tu vida sobre esa acusación? Ok, tú puedes decir, no, yo no soy nada de eso. Mi fe es una fe cristiana, yo soy cristiano, evangélico, y yo sigo la Biblia, yo creo en la Biblia. Ok, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y qué crees de la Biblia? Porque los testigos de Jehová dicen lo mismo, los mormones dicen lo mismo, los católicos romanos dicen lo mismo. No es tanto si crees o no en la Biblia, sino qué crees de la Biblia. ¿Qué es la fe cristiana para ti? Es la verdadera pregunta. Es más, y si buscasen pruebas y evidencia de tu vida para testificar contra ti, en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en la escuela, en Facebook, en Instagram, en tus estados de WhatsApp, esas pruebas, ¿qué dirán? Van a decir lo mismo que tú dices con tu boca, según cómo vives. Lo que haces con tu vida es lo mismo que tú afirmas con tu boca. Es muy fácil llegar a la iglesia, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y la ventaja que tenemos por decirnos hermanos es que yo puedo no acordarme del nombre de la persona. Yo le digo hermano, hermana, y todos nos vemos bien chéveres, ¿no? Pero hermanos, ¿es realmente tu vida la expresión de lo que tú dices creer? Lo que tú haces en tu casa es exactamente tu expresión de fe. El cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tu esposo, a tus hijos, al vecino, cómo le respondes al jefe o a algún cliente, está reflejando lo que tú dices como cristiano. Hermanos, el punto aquí es que necesitamos realmente la gracia del Señor
para poder vivir como cristianos. Y también necesitamos esa gracia para que aquellos que entendemos con nuestra mente lo podamos aplicar a nuestra vida. El Señor no nos llama a una obediencia ciega, sino a entender por qué somos cristianos. Recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no os llamo siervos, sino amigos, porque el amigo conoce, sabe si ustedes hacen mis mandamientos. Entonces, el Señor nos manda a saber por qué somos cristianos y a que esa verdad se convierta esté en nuestro corazón y no seamos, como dice la palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Hermanos, el suceso de Pablo, lo que acabamos de leer en el pasaje, nos debe llamar la atención sobre cómo debemos confesar nuestra fe y también cómo debemos vivir lo que confesamos. Es decir, ¿qué significa realmente una vida según mi confesión de fe? Según lo que yo digo que yo creo. ¿Qué podemos aprender de estas palabras de Pablo? O mejor dicho, es mucho lo que podemos aprender de este discurso, en esta defensa que él hace. Así que, ¿cuál es la meta al confesar la fe? Que nuestra fe se refleje en nuestras palabras. Eso es lo que se llama tener una confesión de fe. Decir con mis palabras o resumir lo que yo creo que está en la Escritura. Pero también que eso se vea en nuestra vida, en nuestros hechos. Y eso es la vida cristiana. Que nuestras acciones y nuestro corazón sigan exactamente lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, ¿cómo debe ser mi confesión de fe? ¿Cómo debemos pasar de lo que está en nuestra mente y nuestra boca a nuestra vida? ¿O qué principios deben regir lo que yo creo? Porque yo puedo creer muchas cosas y a veces pasa que tenemos como una ensalada. Yo sé un poquito de esto, yo sé un poquito de aquello, me leí esto en la Biblia, un proverbio, un salmo, o como pasa mucho hoy en día, que vivimos o creamos nuestra fe a partir de frases en internet. Un videito corto de 30 segundos, que no estoy diciendo que está mal, puede que diga una verdad, pero imagínense construir una vida a punta de puros shorts de YouTube, de puros cortos de Instagram o de TikTok. Y esa no es una confesión de fe. Así no vive un cristiano. Así que, hermanos, espero con la ayuda del Señor que este pasaje nos ayude a entender por qué es importante estar conscientes de qué es lo que cree. Ojo, no es creer algo, es ser consciente de por qué creemos lo que creemos. Por qué yo hago lo que hago. No si lo hago o no, sino por qué. Es decir, que cómo esa fe va direccionando mi vida, cómo esa fe va dirigiendo mis actos. Así que, hermanos, sobre el texto que leímos en Hechos 24, déjenme darle un breve contexto. Pablo fue a Jerusalén y estaba, como casi siempre, iba hacia las sinagogas a predicar. Y como casi siempre se conseguía con quienes se le oponían, fariseos la mayoría, él estaba respondiendo. Le estaba mostrando cómo es la fe cristiana y cómo Jesucristo es realmente el fin de todo el Antiguo Testamento, hacia dónde apuntaba. Por eso, por supuesto, no le gustó a los fariseos. Bueno, ya llevaba varios años haciendo eso, no les gustaba. Entonces, hacen una revuelta, empiezan a acusarlo de muchas cosas, porque si algo pasaba dentro de las provincias romanas, o mejor dicho, si hay algo que quería Roma, era que en su reino, en su imperio, hubiese paz. Pero la paz obligada. O te callas o te callas. Es así. O sea, y ellos detestaban revueltas. Cualquier cosa que tuviera como un olor a revuelta. De hecho, cuando está Jesús allí compareciendo ante Pilato, ¿qué es lo que le dicen los fariseos para tratar de forzar a Pilato? Porque él ve a Jesús y dice, yo no veo, sinceramente no veo, son problemas religiosos suyos, pero para la nación es un problema. Pues, ¿en qué lo acusaron los fariseos? Le vamos a decir al César que tú estás en contra, que estás apoyando a alguien. Y ahí Pilato echó para atrás. No le digas eso. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan a Pablo con esa acusación. Revueltas, quiere pasar por encima de las autoridades civiles. Por supuesto, Pablo apela a la autoridad civil. Sí, pero yo soy romano, a mí no me pueden enjuiciar si no me hacen un juicio justo. Los fariseos astutamente contratan a un elocuente orador llamado Tértulo. Estoy resumiendo parte del capítulo 24 de Hechos. Nos llaman a Tértulo porque la idea es que este excelente orador de muy buenas palabras busque de alguna manera hacer caer a Pablo. Como que, mira, trata de explicar algo, porque yo necesito que
a él lo pongan como un sedicioso, como un rebelde, como alguien que dice que es judío, pero no sigue la verdadera fe. Es decir, busca denigrar su imagen y poder ganar un juicio contra Pablo, porque está el gobernador Félix también allí. De hecho, Tértulo se refiere a Pablo como el cabecilla de la secta de los nazarenos. El cabecilla es como el que inició toda esa secta, el líder realmente, el que fundó esa secta de los nazarenos. Pero Tertulo hace una tremenda inicio, excelentísimo Félix, y empieza ahí a hablar todo lo que sucede, ¿no? Luego, como está en un juicio, le dan el paso a Pablo para que tenga la oportunidad de hablar y, ojo, y defenderse de por qué, si eso es verdad o no. Entonces, por supuesto, no vamos a estudiar todo el discurso de Pablo, lo cual es muy interesante. Le invito a que lo lea, por supuesto, de cómo responder de manera sobria, sabia, a alguien que te acusa de algo que tú no eres. Pero estas palabras, hay ciertas palabras iniciales que Pablo expone de cómo debe ser ese principio clave de una fe confesada y una fe vivida, según la gracia de Dios. Entonces, aquí vemos elementos claves, lo que acabamos de leer, vemos elementos claves de cómo debe ser una confesión de fe. Vemos principios fundamentales que rigen una confesión de fe. Vemos realmente el corazón que motivaba a Pablo a hacer lo que hacía. Y eso lo expone él en esas primeras palabras. O las implicaciones para la conciencia y para la vida cristiana de lo que significa tener una confesión de fe. Y espero, hermanos, que esto te anime a vivir tu vida como cristiano, consciente de que eres cristiano, y puedas estar cada vez más firme, cada vez puedas adorar al Señor de una manera más sincera, y seas motivado a vivir para la gloria de Dios y que puedas reconocer que necesitas de Cristo en todo momento para poder ejercitarnos en la gracia del Señor. Así que vamos a desglosar todo este texto, todo este pasaje. Voy a nombrar unos 7 principios de todo el texto y luego lo vamos a ir estudiando. Por ejemplo, versículo 14, cuando él comienza diciendo, pero esto te confieso, esa pequeña parte vemos lo que significa el acto de confesar. Ahora no tiene miedo de hablar y lo expone. Más adelante él dice, según el camino. Vemos un segundo principio, es el fundamento teológico. Según, bueno, lo vamos a explicar más adelante, pero noten que en la mayoría de sus Biblias, camino está con C mayúscula y no con C minúscula. Punto número 3, según el camino que ellos llaman herejía. Aquí vemos un tercer principio, una marcada distinción teológica. Más adelante dice, así sirvo al Dios de mis padres. Punto número 4, un propósito de adoración. Y luego termina diciendo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hay un contenido en esa fe. Versículo 15 está el efecto interno. Él dice, teniendo esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Punto número 6. Hay algo que queda en ti, un efecto. El número 7, versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué produce una fe, verdadera fe confesional? Una integridad espiritual. Así que vamos a ir desglosando. Noten toda la riqueza que hay en esta breve introducción de Pablo. Y Pablo sigue defendiendo su caso, pero allí está marcando esto y espero que esto realmente sea de bendición para nosotros. Primer punto, primer principio que realmente debe regir nuestra confesión de fe. Versículo 14. El acto de confesión. Pero esto te confieso. Se está defendiendo. Tértulo dice otras cosas. Pero esto te confieso. Hermanos, Pablo no tiene miedo de confesar lo que él cree. Apenas se le da la oportunidad de hablar y comienza expresando su confesión de fe. No está diciendo, es que ellos me engañaron, es que no, pero esto yo sí te confieso. Así que el acto de una confesión es un acto voluntario. Pablo habla de lo que está en su corazón. Él no está leyendo lo que otros creen. Noten eso importante. Pero eso yo te confieso. No, esto es lo que dicen otros. Esto es lo que yo digo. Es un acto público lo que él hace. Pablo no es un cristiano a la secreta. Él no tiene miedo a exponer lo que él cree.
Eso es algo que debería marcar a cada uno de nosotros. No tener miedo de lo que yo creo. Pero eso sí, yo tengo que ser consciente de qué es lo que yo creo. Vemos que este acto, pero esto te confieso, es un acto reflexivo. Note lo que él dice, pero esto te confieso, no cualquier cosa. Esto que estoy a punto de decirte es lo que yo confieso. Son palabras del producto de una reflexión. Es esto, no lo otro. Es realmente lo que debe marcar. Una cosa, hermano, es que en la historia de la iglesia existan credos y grandes confesiones de fe. Otra cosa, hermano, es que tu iglesia tenga una confesión de fe y una muy buena confesión de fe. Pero otra muy distinta es que tú tengas una confesión de fe. Y es muy distinto. Otros pueden tener una confesión de fe, la iglesia lo puede tener. Pero la verdadera pregunta ¿es esa tu confesión de fe? ¿Es eso lo que tú realmente crees? ¿O repites lo que otros dicen? Pablo aquí nos muestra un ejemplo de que confesar la fe es un asunto de la mente y del corazón. Esto es lo que yo creo. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en una ocasión, que nos reúne todos, él les dice, ¿qué dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, bueno, no dicen que es Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algún otro profeta. Ok. ¿Y ustedes qué dicen que es el Hijo del Hombre? Ustedes se imaginan en ese momento todos quietos y se levanta el más intrépido de todos, que es Pedro, se levanta y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión de fe, es lo que yo creo. Y eso realmente marca cómo debe ser una confesión de fe. Así que piense, ¿cómo debe ser tu confesión de fe? Debe ser un acto propio, reflexivo, voluntario, que no me lo está imponiendo a otro. Yo lo estoy viendo en la Escritura y así lo vivo. Número 2, ¿cómo debe regir una confesión de fe? Nota lo que dice el pasaje, según el camino. Pues, pero esto te confieso que según el camino. Aquí Pablo responde a la mentira que hizo Tértulo. En los versículos anteriores él dice, él es el cabecilla, el que inició todo esto. Y él está diciendo, no, yo no soy ningún cabecilla. Yo no es que fundé el movimiento cristiano. Yo no es que soy el jefe de jefe, el que pone las reglas aquí. Yo sigo a alguien más. Y ese debe marcar nuestra vida. Yo no es que pongo las reglas de cómo debo vivir mi vida. Yo tengo un camino, yo sigo. Pablo es un servidor de un camino. Él solo sigue aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso en sus Biblias, la mayoría aparece camino con C mayúscula. Según el camino. El autor John MacArthur dice lo siguiente en cuanto a esa palabra camino. Esta es la descripción del cristianismo que se deriva de la descripción que Jesús hizo de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso marcó los primeros momentos de la fe cristiana. Ellos son los del camino. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, decía, yo iba persiguiendo a los del camino, a los que se hacían llamar así. Ya se aparecen varias veces en el libro de los Hechos. Es un título apropiado porque el cristianismo es el camino de Dios. Es el camino al lugar santísimo y es el camino de la verdad de Dios. Así que aquí vemos un principio fundamental de que la confesión cristiana, la verdadera confesión de fe cristiana es seguir el camino, es tener aquel que es el camino como el centro de nuestra fe. Así que ¿cuál debe ser el fundamento teológico? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica esto, hermano? Que Cristo, su vida, su obra y su enseñanza es el corazón mismo de una confesión de fe. Es el centro mismo de una confesión. Mi fe debe estar basada y construida sobre la roca que es Cristo. No sobre lo que a mí me parece bien, lo que me parece razonable. Porque nuestro corazón se puede desviar. Es lo que dice la Escritura. Implica que la idea de un camino significa que mi confesión sigue la misma dirección de la fe cristiana. Tiene el mismo sentido. Recuerden que la imagen de un camino es que yo voy de un punto y voy hacia otro. Cristo es ese camino, el que me guía. Es decir, todas mis ideas tienen un mismo sentido en cuanto a lo que dice la Biblia. Es decir, que tiene un enfoque trinitario. Necesariamente un verdadero cristiano cree en la Trinidad, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y está marcando una relación. Está el Padre y el Hijo, aunque el Padre es Dios y el Hijo es Dios también, igual que el Espíritu Santo. Todos son Dios, un solo Dios, tres personas.
Significa también, la idea de camino es que tiene que ser coherente, como un camino. Yo doy un paso, el siguiente camino está después. No es como un camino de piedra, un paso aquí, otro paso acá. Es un camino continuo. Debe ser coherente, debe tener sentido, debe tener un propósito. Y Cristo debe ser ese centro, ese sentido. Bueno, la fe reformada tiene a Jesucristo como el centro y todo lo que Él enseñó. Cuando piensas qué es lo que tú debes creer, tú debes comenzar por qué fue lo que Jesús enseñó. ¿Qué debo creer yo? Lo que Jesús enseñó. Jesús es el maestro a quien debemos oír por la fe en las Escrituras. Notarán que Jesucristo personalmente en su vida aquí en la tierra no dejó escrito nada. Los evangelios lo escribieron otros, pero Él es la fuente y el centro de todo lo que los demás escribieron. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo el hombre más sabio del mundo, no nos dejó como una lista de proverbios como Salomón? La respuesta es que Él ya lo hizo con Salomón. Todo el libro de Proverbios son las palabras de Jesucristo, porque Él es la sabiduría encarnada. Jesús es el principio de toda confesión. Si yo digo que esto es lo que creo, lo creo porque mi Señor lo dijo. Si yo digo esto es lo hago porque Jesús lo mandó. Si digo esto es lo que yo pienso, lo pienso porque Jesús lo dijo. Así que la verdadera pregunta ¿es realmente Jesús tu camino? No si Él es el camino, Él lo es. Lo importante es si es tu camino. Es Cristo el principio fundamental de tu vida. Cuando tú haces lo que haces, tú dices, no, esto lo hago según el camino. Esto es lo que yo creo según el camino. Así que vimos, el acto de confesar debe ser público, reflexivo. También tiene que tener un fundamento según ese camino. Ahora, más adelante él dice, versículo 14, según el camino que ellos llaman herejía. Noten esa frase, que ellos llaman herejía. Es decir, el tercer punto es que hay una marcada distinción teológica. La fe de Pablo es tan distinta de la de los fariseos que ellos decían que Pablo era un hereje. Ellos decían que no era exactamente lo mismo, aunque Pablo se decía que antes era fariseo de fariseos, que cumplía perfectamente la ley, todo eso lo tomó por basura. Es decir, cuando se habla de que es una herejía, el término de herejía o secta, es que es alguien apartado de ellos, que ellos llaman que yo estoy apartado, es lo que significa. Hermanos, así debe ser nuestra fe. Una fe tan distinta que no se parezca a otra religión, que no se parezca a otra filosofía de vida. Es decir, un autor puritano en una ocasión dijo, lo mejor que pueden decir los enemigos de un cristiano es, él no se parece a nosotros. Es lo mejor. Qué triste debe ser que cuando alguien, de repente tú hables, no, yo voy para una iglesia, y tú eres cristiano. Qué lamentable, qué lamentable. Y tú eres evangélico, ¿desde cuándo? Qué lamentable que en tu vida no sea tan distinto que no pueda, que los fariseos lo vean como casi un igual, que un impío lo vea como casi un igual. Tiene que ser una marcada, que ellos llaman herejía. Yo lo que vivo es según el camino, y es tan distinto que yo no vivo como ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo vivimos nosotros, de dónde estamos alimentando nuestra mente. Si nos parecemos tanto a un vecino, que no es creyente, por supuesto, o esos coaches motivacionales que te explican tu vida, no, despiértate, sonríele a la vida, que el sol te va a responder a ti. Es una filosofía pagana. Así no debemos responder nosotros. Hermanos, no tengamos miedo a ser enfáticamente cristianos, radicalmente cristianos. En nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle, donde sea, que se note que seguimos un camino. Que cuando nos inviten a hacer algo, no, eso no lo hago. Eso no me gusta. No es que no me dejan hacer eso. No me gusta. Lo que tú compartes no lo comparto yo. Es decir, tu fe debe distinguirse y separarse del error. Tú debes ser consciente de que lo que crees es verdad y no un error. Por eso hay que ir constantemente a la Escritura. Yo debo estar seguro que lo que yo creo es verdad. Y lo que otros proponen que no está en la Escritura, no tengamos miedo a decirlo, es mentira. Ya, es mentira. No porque yo me la sé toda, sino porque no está en la Escritura. No está según el camino. Hermano, tu confesión debe poner límite al error. ¿Por qué les digo que su fe, nuestra fe, me involucro también,
debe ser consciente, porque yo debo saber hasta dónde el Señor me permite hacer las cosas y hasta dónde no. Hasta dónde yo debo creer y hasta dónde no. Entonces imagina, por poner un ejemplo, que estemos jugando fútbol y no pongamos ni líneas y que la portería sean dos piedritas nada más. O sea, al final, ajá, ¿hubo fuera o no hubo fuera? No hay árbitro. Ajá, no, te fuiste de la línea, pero ¿cuál línea? Claro que no, yo estaba dentro. No, cuando yo empujé la pelota, eso pasó, eso tocó la piedra, eso entró. ¿Y qué? Cuando no hay, cuando los límites no están marcados, cada quien pone la línea donde bien le parezca. Cuando yo no digo esto es lo que creo y esto es lo que se debe creer en la Escritura, cada quien cree lo que le da la gana. Y eso no trae unidad, eso trae más división todavía. Es peor todavía. Yo creo una cosa, mi hermano cree otra, todos estamos acá y no estamos creciendo juntos. Así que debe ser marcadamente cristiano, debe marcar la distancia. Hermano, los enemigos de Cristo no pueden confesar a Cristo. Un enemigo de Cristo no confiesa a Cristo como Señor. Nuestra confesión debería ser, o sea, mi fe pública, lo que yo creo, lo que yo digo que dice la Escritura, debe ser tan claro que un enemigo de Cristo no pueda decir lo mismo, no pueda afirmar lo mismo. Mi visión de la vida, cuando yo le explico a alguien cómo es la vida, un no creyente no puede decir, ah, yo pienso igual que tú. ¿Se imagina alguien que no es creyente y usted le pide cómo debe vivir una persona? Ah, sí, yo pienso igual. No, él debería decir, no, tú me estás exagerando con eso, así no. Esa es una marcada que ellos llaman herejía, porque así debe vivir el cristiano. Lamentablemente, hermano, los herejes, los falsos maestros citan la Biblia, pero la usan mal para sus propias interpretaciones. Por eso mismo la Reforma Protestante formuló confesiones de fe, que expresaban precisamente el sentido correcto de la Escritura. Note que después de la Reforma Protestante es como un llamado a decir, ya yo no soy católico romano. Ah, ok, no eres eso. Entonces, ¿qué eres? Ah, no eres católico, es que eres budista, ateo. ¿Qué eres tú? Y de hecho, desde el primer comienzo, en la fe cristiana, los primeros cristianos, después de la muerte de Juan, del apóstol Juan, a los cristianos se los llamaban ateos. ¿Usted sabía eso? A los primeros cristianos los llamaban ateos. ¿Saben por qué? Porque no seguían a los dioses de Roma. Como no seguían los dioses de Roma, no tenían esos dioses. Eran ateos, sin sus dioses. Eran radicales. El único Dios verdadero es Jehová. Padre, Hijo y Espíritu. Es el único Dios. Entonces, por eso, hermano, la importancia de tener una sana confesión de fe histórica, probada por el tiempo. Hermano, no fue que yo me inventé la religión cristiana hoy, 2020, 2026. ¿Por qué? Porque me dio la gana. La fe, las confesiones de fe histórica son una excelente herramienta que podemos utilizar para saber qué es lo que han creído los cristianos todo el tiempo. Todo el tiempo. No significa, hermanos, que todas y particularmente hemos creído exactamente hasta el más mínimo detalle. No significa eso. Pero sí hay principios fundamentales que te hacen cristiano. Básicos. Sí, yo puedo tener diferencias con otro hermano en aspectos secundarios, pero yo no debería tener diferencias en lo esencial de la fe, en lo que es esencial. Entonces, las confesiones de fe histórica surgen con esa marcada distinción teológica. Pero nuevamente, la pregunta: una cosa es que existan buenas confesiones de fe que resuman la fe cristiana, y otra cosa es que esa sea tu confesión de fe, que tú realmente vivas así. Así que, por un sentido, los animo, hermanos, valora la confesión de fe de tu iglesia. Valóralo. Por supuesto, no es igual que la Biblia, pero es un excelente resumen. Valórala, hermano, porque no la inventó el pastor. No fue que le pareció buena idea poner 32 capítulos porque sí, o alguien. No, sino por el contenido cristiano que tiene esa confesión. Y que tú puedas decir, eso que está escrito allí es lo que yo veo en la Biblia. Y eso siempre debe ser, no porque otros lo dicen, sino porque es según el camino, según la verdadera fe cristiana. Entonces, hemos visto tres principios, ¿no? Debemos confesar la fe en un acto público, reflexivo, debe tener un fundamento cristiano, según el camino, según la propia Escritura. Y debe, por supuesto, tener esa marcada distinción, que otros que no sean creyentes no puedan decir lo mismo que yo digo según la Escritura. Número 4, que nos enseña aquí la palabra del Señor. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía,
así sirvo al Dios de mis padres. Una confesión de fe no se queda en puras palabras solamente, sino que tiene un propósito de adoración. Debe llevarnos a adorar a Dios. Pablo dice que sus actos fueron el producto de su fe. Él actúa según su confesión de fe y así es como él vive adorando y sirviendo al único Dios. Según ese camino, así es como yo sirvo. Lo que yo creo que dijo Jesús, así es como yo vivo. Todo cristiano, hermano, es un servidor de Cristo. Él no se sirve a sí mismo, sino a Cristo y a su iglesia. Si yo creo lo que está en la Escritura, yo vivo mi vida según como está en la Escritura. Así es como yo sirvo, como dice Pablo, al Dios de mis padres. La fe no solo es un conjunto de doctrinas que yo me aprendo de memoria. O sea, no es como aprenderse la tabla de multiplicar. Apréndetela y ya, y tú verás cómo la utilizas después. No, es realmente la base del servicio cristiano. Es como yo vivo, como yo sirvo en la iglesia, en mi casa, en el trabajo. La fe cristiana tiene mucho que decir sobre cómo debemos vivir nosotros. Así que la fe que confesamos determina el tipo de adoración. Hermanos, nosotros adoramos a Dios según lo que creemos. Piénselo así, el católico romano adora a Dios a su manera, porque ellos lo viven así. El mormón también, el testigo de Jehová, adoran según sus creencias. Hermanos, como cristianos nosotros debemos adorar a Dios según el camino, según lo que Jesús nos enseñó. Una verdadera confesión de fe nos debe impulsar e incrementar nuestra adoración a Dios. Mientras más conocemos a Dios, más lo debemos adorar, más vamos a querer adorarlo, mientras más profundicemos. La confesión de fe debe llevarse a cabo por medio del servicio a Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo tu vida privada, tu vida familiar, eclesial, social, la que sea. Así es como yo vivo. Si te preguntan, bueno, pero ¿por qué tú tienes que ir todos los domingos a la iglesia? Así sirvo al Dios de mis padres. Así es como el Señor lo mandó. Podemos salir un sábado, un viernes, cuando tú quieras, pero el domingo es sagrado para mí. Qué bonito, yo lo he escuchado de varios que cuando están en entrevista de trabajo, bueno, ¿tienes alguna cosa que decir? Sí, yo los domingos no puedo trabajar, yo voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque así sirvo al Señor. Si me puedes dar trabajo y me das los domingos, con mucho gusto. No me puedes dar los domingos, lamentablemente no puedo estar en este trabajo. Así, sonará muy radical. Por supuesto, hermano, hay excepciones, por obras de necesidad, cosas así. Pero me refiero a que podamos decir, yo necesito estos días, yo necesito tiempo para mi familia, necesito tiempo para leer la Biblia. Así es como yo sirvo al Dios de mis padres. Noten, Pablo dice al Dios de mis padres. Es interesante porque él es consciente de que su fe es una fe histórica, no es una novedad, no lo inventó él. Es lo que el mismo Dios para siempre. Les hablo aquí a los hijos. Usted se imagina cuando sea grande o desde ahora mismo usted pueda decir, así yo sirvo al Dios de mi papá, lo que él me enseñó, así es como yo vivo, no me da pena decirlo, así es como yo vivo, con los demás amigos, con lo que sea. Es el único y verdadero Dios, es lo que todos los cristianos, desde que se fue Cristo y partió y ascendió, es lo que siempre han creído, siempre. Entonces, Pablo adora al mismo Señor que creó al mundo y que desde ese momento siempre lo ha dirigido. Esto es lo que yo hago porque todos los fieles cristianos lo han hecho lo mismo. Entonces, hermano, hermana, tu vida de oración, tu vida de lectura bíblica, tu vida de meditación, tu vida de iglesia, es la expresión de tu confesión de fe. En muchas ocasiones tú no necesitas decirle a los demás qué es lo que tú crees. Con tus propios actos se ve qué es lo que tú crees. ¿Qué tanta importancia le das a leer la Biblia? Si te aburre, aunque sea llevar un plan de lectura, un capítulo, vamos a leer la Biblia aquí, un capítulo completo. Bueno, esa es tu confesión de fe. Tu confesión de fe incluye, adoro a Dios, pero me aburre lo que Él dice. Eso es lo que significa. Así de resumido es. O venir para la iglesia. Otra vez, otro domingo. Tu confesión de fe dice, adoro a Dios, pero me aburre el pueblo que Dios salvó. Me aburro escuchar su palabra. Notarán lo importante que es que lo que tú dices se refleje en lo que tú haces también. Todo. Ya seas un vendedor, ya seas profesor, seas profesional, estés ejecutando algo, lo que sea. Tú puedas decir, así
es como yo sirvo al Dios de mis padres. Número 5, un quinto principio. Dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Yo tengo una confesión de fe. ¿Y qué contenido tiene? ¿De dónde surge mi confesión de fe? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice que su fe, lo que él confiesa, no lo inventó él tampoco. Está en la ley y en los profetas. Está en la escritura. Debemos ser hombres y mujeres del libro con L mayúscula. Que ese sea nuestro principio, que de ahí se alimente mi confesión de fe. Por eso que ayer en el taller de la confesión de fe le decía que la confesión de fe de nuestra iglesia no es un apéndice adicional después de Apocalipsis. No, es el resumen, es una guía muy útil de poder decir qué es lo que yo creo de Dios, de la palabra, de la creación, del llamamiento, de la justificación, de las buenas obras, de la perseverancia, cómo lo puedo expresar bien. Notarán, no es lo mismo decir, yo creo en la Biblia. Muchos dicen eso. Pero el primer capítulo de nuestra confesión de fe tiene 10 párrafos sobre lo que es la Biblia. La única y suficiente autoridad por encima de toda para toda obediencia y fe salvadora. Que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando empezamos a articular nuestra fe, podemos darle más sentido a lo que creemos. Entonces, Pablo no está confesando algo que está fuera de la Biblia. El contenido de sus creencias está en la Biblia y es producto de la reflexión que él hace en y con la Biblia. Noten, es una reflexión que yo hago en la Biblia y con la Biblia. Notarán que cuando uno va leyendo la Escritura más constantemente, uno se da cuenta de que la Biblia se interpreta a sí misma. El primer principio, aparte de todas las reglas de hermenéutica que uno puede estudiar, el principal es la Biblia se interpreta a sí misma. Ejemplo más claro, yo puedo leer Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, así, y dijo Dios. Yo puedo decir, Dios estaba allí creando todo para mostrar su gloria. Ahora, literalmente dice en Génesis 1, Dios creó todo para mostrar su gloria. Ahí en ese pasaje, ahí no lo dice. Pero usted va a Salmo 19:1 y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Salmo 19 me dice, Génesis 1 fue hecho con ese propósito, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es más, yo puedo decir, Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Aunque en el Génesis 1 no diga, Jesucristo literalmente. Pero Colosenses me dice que Él creó todas las cosas y sin Él, nada de lo que existe fue hecho. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo creo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una verdadera confesión de fe acepta y recibe la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, incluyendo las partes difíciles. Porque sí, hay partes complicadas, difíciles. Eso no significa que no pueda entenderse. Significa que debo profundizar un poco más. Lo mismo dijo Pedro de Pablo, lo cual él ha escrito todas en sus cartas, las cuales son algunas difíciles de entender, de comprender, que los inconstantes e indoctos tuercen, como también el resto de las escrituras. Sí hay cosas difíciles, pero yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios. No solamente tomo un poquito aquí y un poquito allá. Por eso es que leer un poquito aquí, un poquito allá, es como tener un cuadro con una pintura aquí y otra pintura acá. O sea, no tengo la imagen completa. Tengo que leer la escritura, por lo menos tener un panorama de la Biblia. Que los primeros libros de la Biblia me hablan de la creación, del diluvio, de las demás naciones que se formaron, luego que fue llamado Abraham, se le hizo una promesa de un futuro reino, están los hijos de Abraham. Todas esas historias tienen un sentido apuntando a Cristo. La confesión de fe, una confesión de fe, o para hacerlo más personal, tu confesión de fe debería meditar y concluir y reflexionar, interpretar y analizar todo lo que está escrito en la Biblia. No solamente leerlo literalmente, que está allí, sino reflexionarlo, analizarlo, interpretarlo, meditarlo. Por eso es sumamente importante, hermanos, que tú conozcas tu Biblia, que tengas en tu mente las historias de la Biblia, las enseñanzas, las profecías bíblicas, los proverbios, los salmos, los evangelios. Todo es importante, todo, porque eso te va a formar tu mente, va a formar tu camino, según la Escritura. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo expreso mi confesión de fe, yo tengo que tener la capacidad de resumir
y plantear lo que yo creo. Noten eso. Cuando le preguntan, ¿qué es lo que tú crees? Déjame explicarte lo que yo creo en pocas palabras. Y empieza desde Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y empiezas a leer toda la escritura, y cuando llegas a Apocalipsis, amén. Eso es lo que yo creo. No, usted tiene que aprender a tomar las verdades, sintetizarlas, resumirlas y decir, yo creo en el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Está resumiendo una parte. Y en Jesucristo, su Hijo unigénito, segunda persona de la Trinidad, que tomó una naturaleza humana y se encarnó. Ahí estoy pasando al Nuevo Testamento. Yo tengo que aprender a hacer eso. Hay una advertencia, hermanos, sobre los falsos maestros en cuanto a su tipo de enseñanza o la confesión de fe de los falsos maestros. En 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, él dice, no lo oiga, deséchalo. Pero noten lo que él dice, si alguno enseña otra cosa y no dice, y no se hace literalmente las palabras de Jesús. No, él dice, si no se conforma, si no tiene la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Significa que las cosas que decimos deben tener la forma de la Biblia, el sentido de la Biblia. En la Escritura no me va a decir con quién me tengo que casar, no aparece el nombre de esa persona, a no ser que se llame Rebeca, Raquel, qué sé yo. O sea, no aparece, ni qué trabajo debo escoger. No dice qué trabajo debo, pero sí me da principio, el sentido de lo que yo debo hacer. Debe ser honesto, no debe quitar mi tiempo con mi familia, mi tiempo con Dios, no me debe obligar a hacer cosas en contra de la fe. Hay principios. Yo debo aprender a que mi mente sea con la forma de, conforme a. Yo sé que todos aquí llamamos la sola escritura. Sola escritura. Pero sola escritura significa tener la forma de la escritura, el sentido. Por eso es importante leer el proverbio, salmos, cómo debemos orar. A orar literalmente lo que está allí. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, él no le está diciendo, repiten literalmente esto como un rezo todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo. Él les mostró un modelo. Padre nuestro, es Padre. Debo tener esa comunión, debo ser hijo de Dios. Nuestro, yo no estoy solo en la fe, tengo otros hermanos también. Estás en el cielo, la reverencia. Notan, principios. Y así es como yo puedo orar. Yo puedo orar, Padre nuestro que está en el cielo. No está nada mal que lo repita. Es bíblico, está en la Escritura. Pero eso no debe ser lo único. Debe ser como pequeños encabezados que me dan para seguir orando. Debe tener la forma de. Un autor, Matthew Henry, comentarista, dice, Pablo no establece ninguna otra regla de fe ni práctica en las Escrituras, que no sea la Escritura, pero ni la tradición, ni la autoridad de la iglesia, ni la infalibilidad de ningún hombre o un grupo de hombres en la tierra, ni la luz interior, ni la razón humana, sino que la revelación divina, tal como está en la Escritura, es aquello por lo que decide vivir y morir. Y por lo tanto, él no es un hereje. Ellos llaman herejía, pero yo creo todo lo que está en la Escritura. Una verdadera confesión de fe tiene un contenido claro y definido que se sostiene por toda la Escritura. Esto implica, hermanos, que una confesión de fe debe resumir verdades. Es como si pensáramos, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre aquel tema? En general. Presenta principios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que es esencial en toda la Biblia? ¿Cuáles son las bases que debe guiar mi interpretación? Significa que le da sentido a la fe. ¿Qué relación tienen las doctrinas entre sí? Lo que yo creo de Dios se refleja en lo que yo creo de la iglesia. Lo que yo creo de la iglesia se refleja en cómo yo vivo mi matrimonio. Lo que yo vivo en la calle se refleja, o yo lo veo a la luz del juicio final que va a hacer Dios. Todas esas cosas. Por eso es muy importante, hermanos, que una iglesia tenga una confesión de fe pública y escrita, para que todos tengamos una misma mente. No significa que vamos a pensar estrictamente en cada mínimo detalle, pero sí en lo esencial, en lo fundamental. Aquí hay un ejemplo muy interesante porque más adelante en Hechos igual, 24, Hechos 24, versículo 24, después de que termina todo eso, se lo llevan a otro lugar y él seguía hablando. Y a este gobernador Félix le dio como que curiosidad escuchar a Pablo, porque él sigue predicando, estaba preso pero sigue predicando. Hechos 24, versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo
y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. La fe, estaba evangelizando, está hablando de la fe. Es como si le preguntara a Pablo, explícame tu fe. O sea, ¿quién es ese Jesucristo? Pablo empezó a hablar, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix se espantó. ¿Notan cómo Pablo pasó de la fe a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? Porque todo eso es la fe cristiana. Tú quieres escuchar a Jesucristo, pero también tienes que hablar que tú tienes que tener dominio propio. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesucristo no dejó una ley. Tú no puedes hacer lo que se te da la gana. Dominio propio y del juicio venidero. Ese Señor Jesucristo que quieres escuchar vendrá por segunda vez como un juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Félix se espantó. Yo no esperaba que me fueras a decir eso. Bueno, hermano, esa es la fe cristiana. Involucra todo. No solamente verdades de la fe y todas esas cosas que son maravillosas. ¿Cómo se ve eso en general? Por eso, lo que dice Pablo, creyendo todo lo que está en la ley y en los profetas. Lo mismo podemos decir nosotros. Yo creo todo lo que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el principio es la Escritura. El Evangelio tiene que ver con toda tu vida. Y aquí nuevamente la pregunta importante. ¿Tú eres consciente de las implicaciones de tu fe? Tú dices que eres evangélico, cristiano, que sigue la Escritura. Y tú sabes las implicaciones de todo eso. ¿Cómo se relaciona el Evangelio? El Evangelio, que la gracia de Dios nos otorgó la salvación, vino Cristo. ¿Cómo se relaciona con tu trabajo, con tu familia, con tus estudios? Ese Evangelio que tú dices creer le da forma a tu forma de pensar, forma a tus pensamientos sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Gran parte lo vemos, ¿no? Que somos muy orgullosos porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos, cuando somos simplemente servidores del Señor. Que lo que tenemos es por gracia, como dice la Biblia. ¿Qué tienes tú que no se te haya sido dado? Como si tú lo fueses ejercido por ti mismo. ¿Sabes por qué a veces cuesta perdonar a otros? Porque no hemos vivido bien de cerca el perdón de Dios. Si supiéramos lo mucho que hemos sido perdonados, no es que sea muy fácil, pero va a ser mejor para nosotros perdonar a otros. O la parábola de los dos deudores, ¿recuerdan? El que le debía 10.000 talentos, como 6.000 años de trabajo, o sea, un montón. ¿Qué le dijo él? Como toda caretabla, no tengo cómo pagarte. Este rey fue movido a misericordia, está bien, déjalo así. Él sale y ve que su consiervo le debe 100 denarios, más o menos como 100 días de trabajo. Como que 3 meses de trabajo, más o menos. Comparado con los 10.000 y pico de años que tiene que pagar. Págamelo ahora y lo mete preso. Lo que el rey le dice es, si yo tuve misericordia contigo, y la pregunta clave, ¿no debías tú hacer lo mismo? Si yo te perdoné esa deuda con solo tú pedírmelo. Y este consiervo te la pidió también. Bueno, uno dice, yo creo todo lo que está en la ley, en los profetas, en la Biblia. Lo estamos llevando a cabo. Por eso, una cosa es que tu iglesia tenga la confesión de fe y otra cosa es que esa sea tu confesión de fe. Que eso sea lo que tú vives. Número 6. El efecto interno que debe tener esa confesión. Está en el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, a cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Pablo dice, yo vivo esto, yo soy capaz de morir por esto porque tengo una esperanza. No es una fe fría, como que bueno, cree esto y punto, haz esto y ya. Yo tengo una esperanza, algo que va más allá. Una confesión de fe o tu confesión de fe debe repercutir en tu corazón. No debe ser una confesión vacía de puras palabras, sino que tiene que tener afectos religiosos hacia Dios. Yo debo amar sinceramente al Señor. Me debe doler e entristecer al Espíritu Santo cuando yo hago las cosas mal. Una verdadera fe comienza en el intelecto, pero se asienta o se deposita en el corazón y produce esa esperanza. Sí, si yo creo la doctrina del juicio final, porque a veces yo digo, ay, que venga Cristo. Uy, no, que no venga. ¿Cómo que no? Si la doctrina del juicio final es, por fin va a venir Cristo, por fin va a ser justicia completa, por fin ya voy a dejar de pecar. Gracias a Dios dejaré de pecar. ¿Ves? Del intelecto al corazón. O si yo digo, Dios gobierna todas las cosas, Él es soberano, pero me pasa algo, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí todo el tiempo yo? Bueno, ¿y usted cree en la soberanía de Dios? ¿Cómo eso impacta entonces en tu día a día?
en tu gobierno, en cómo eso gobierna tus pensamientos. Cuando él dice teniendo esperanza en Dios, significa que es una fe que se dirige a Dios, no a uno mismo. Es que yo creo porque yo lo creo. O como decía alguien, yo tengo fe en la fe. No, lo importante es que tenga fe. No, lo importante no es tener fe, es tener fe en Dios. Es realmente lo que se debe hacer. Creer lo que Dios ha dicho, o en este caso yo tengo esperanza que va a haber resurrección, tanto de justos como injustos. O sea, este no es toda la vida que hay algo que va mucho más allá, mucho más trascendental. Es una fe, hermanos, que alimenta el corazón con aquello que está más allá de este mundo. Yo no tengo la vista corta, como dice Pablo, los impíos tienen la vista corta, solo ven lo que ven ahorita y ya. Yo tengo una vista que va mucho más allá, por la fe. Así que es una fe que alimenta el corazón con aquello que va más allá de este mundo. Es decir, alimenta su fe de las perfecciones de Dios, los actos que hace Dios, el decreto, la soberanía, el amor que tiene Dios. Y eso le da forma a los motivos que están en su corazón. Se alimenta de las promesas de Dios, es el punto. Si yo leo la Escritura y veo promesas de que Él me va a santificar, tengo esperanza de que voy a cambiar. Nadie puede decir como cristiano, yo soy así y así me vas a querer. No, mi esposo, bueno, yo respondo así, ¿quién te manda a casarte conmigo? No, si el Espíritu Santo tiene el poder para transformar, no va a cambiar eso. Bueno, tú sabes cómo soy yo, ¿para qué me quisiste? No, oye, perdóname, debo mejorar esto. ¿Tengo esperanza de cambiar? Pues claro que sí. Tengo esperanza en el Señor. Es una fe que mueve el corazón y los deseos hacia las cosas espirituales, no las cosas terrenales. Pablo decía, si quieres me metes preso, me quitas todo. O como Pablo decía en Filipenses, yo no sé qué es mejor, si quedarme vivo y ayudar o morir y partir y estar con Cristo, que es mejor. Pero por amor a mis hermanos me quiero quedar, porque creo que puedo ser instrumento para ellos. Pero si no tengo nada que hacer en este mundo más allá, prefiero morir y estar con Cristo. Entonces, es algo que mueve el corazón hacia las cosas espirituales, no terrenales. Es una fe que produce un verdadero gozo en Dios. Esa esperanza es una esperanza gozosa. O sea, gracias al Señor que tengo a Dios y que Él está conmigo en mis momentos más difíciles o en los momentos más de mayor alegría o de mayor tristeza. Mi verdadera esperanza está en Dios. Es una fe que se confiesa desde el corazón, no solo de boca, de palabra. Es muy fácil memorizar lo que está en una confesión de fe. Es fácil memorizar la escritura. A algunos le puede costar más que a otros, pero es fácil repetir palabras. Pero que eso repercuta en nuestro corazón, o sea, lo debemos confesar desde el corazón, que es realmente lo importante. Es una esperanza que surge, que está depositada en el corazón. Así que lo que yo creo, que yo digo que soy cristiano, lo que está en la escritura, debe impactar mi corazón. Yo debo despertarme todos los días diciendo gracias a Dios porque soy cristiano. Usted no sabe la cantidad de personas en el mundo que hoy dejaron de ser cristianos. Dejaron de seguir a Cristo. Y usted, por gracia de Dios, sigue siendo cristiano, sigue siendo evangélico, sigue queriendo leer la Biblia. Y eso no es porque usted es muy inteligente, porque usted es mejor que otro, porque usted es más sabio. Por la gracia de Dios, esa esperanza. Ahí es donde nos dice, uno entiende mejor la oración del Padre Nuestro. Señor, líbranos del mal. No me dejes caer en tentación. Tú eres el Dios de las providencias. Te pido que no me dejes caer en esa tentación. Y líbranos del mal. Esa esperanza debe mover, debe surgir del corazón. No es algo frío. Yo creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Y eso te produce esperanza. Que tienes un Padre en los cielos que creó todas las cosas. Cada una de las doctrinas que aprendemos debe tener un impacto en el corazón. Bueno, hemos visto muchas cosas de todos estos principios. Último principio para cerrar esta idea de cómo debe ser tu confesión de fe. Versículo 16, capítulo 24, versículo 16, dice, y por esto, ¿qué se refiere esto? Todo lo que venimos hablando. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una fe verdadera debe producir integridad. Y hermano, eso es algo muy, muy difícil. Ser íntegro. Qué triste debe ser, qué triste debe ser que alguien diga, no, yo prefiero contratar, él no es cristiano, él medio bebe, pero hace un trabajo bien hecho. Hace las cosas bien hechas, no te quita nada. Y que no confíen ni siquiera en los propios hermanos de la fe. Sí, él habla mucho, pero no lo puedes dejar solo porque quién sabe qué va a hacer. O si no estás ahí pendiente de lo que él hace, qué triste.
Tu confesión de fe debe producir esa integridad, ¿sí? Procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Yo no tengo nada que ocultarle al Señor. Es más, es absurdo ocultarle algo al Señor. Es absurdo. No confesar pecados internos, en el corazón. Si Él lo sabe todo. Él no necesita preguntarnos. Él nos pregunta a nosotros cosas como Adán. ¿Dónde estás cuando pecó? No porque Él no lo supiera. Es para hacerlo consciente. No es porque estaba escondido. ¿Dónde estás? Del privilegio que tenías, ¿cómo has caído? ¿Dónde estás? Entonces, hagámonos esas preguntas. ¿Cómo estoy yo? Y noten que Pablo dice, procuro tener. No es que siempre la tengo. No estamos hablando de perfección. Todos pecamos. Pero tenemos esperanza. Abogado tenemos con el Padre. Perdóname, Señor, no lo he hecho bien esta vez. Pero él dice, procuro. Es decir, que se esfuerza por vivir lo que cree. Por expresar con su vida lo que cree con el corazón. Y eso no es fácil. Hay que esforzarse. Hay que procurarlo. Todos los días. Hay que hacer el intento. Cada vez de ser cristiano. Eso no va a llegar solo. Decir que no, yo voy a llegar a que me lleguen las ganas de leer la Biblia. No te van a llegar. No te van a llegar. Solas no. Tienes que intentarlo. No, cuando quiera orar, oro. No vas a querer. Tienes un cuerpo caído que todavía tiene remanente de pecado. Tienes que hacerlo. Bueno, cuando sienta cuando me dé la gana lo perdono. No te va a llegar las ganas de perdonar. Tienes que procurar hacerlo. Es una fe, hermanos, que no esconde cosas. No busca esconder cosas. Es una fe que pasa de la mente hacia el corazón. Y así es como lo vive. Es una fe que es honesta, es íntegra y es pura delante de Dios y de los demás. Yo procuro tener una conciencia sin ofensa. Y si hay algo que es interno, que está en cada uno de nosotros, es la conciencia. Tú sabes lo que hiciste bien, tú sabes lo que hiciste mal. Tú sabes cómo te despertaste esta mañana, tú sabes cómo lo que hiciste la semana pasada, tú lo sabes. Por eso es que uno siempre tiene que buscar al Señor. Pero hermano, esperanza tenemos en Dios. Si no lo hicimos bien, no nos tenemos que autocondenar, porque yo no soy juez, el juez es Cristo. ¿Qué debo hacer yo? Perdóname, Señor, lo quiero hacer bien. O cada mañana, tengo que confrontar esto, lo voy a hacer. Tengo que dejar de hacer tal cosa, me voy a esmerar. Tengo que cortar ciertas amistades, lo voy a hacer. Y eso me está llevando a cosas malas. Tengo que dejar de hacer las cosas que yo hago, que me parecen bien a mí, pero a los demás parece que no les gustan. Lo dejo. Yo no soy esclavo de esas cosas. No tengo problema en dejarlo. Con tal de poder estar en paz con los demás. Es una fe, hermanos, que se traduce en buenas obras. Una conciencia sin ofensa delante de otros. Es decir, que yo sé que si a mi hermano le faltaba algo, yo lo ayudé en algo, en lo que podía. Quizás no le resolví todo el problema, pero mi conciencia está tranquila de que yo hice lo que pude hacer, lo que estaba dentro de mí, por supuesto. Se traduce en buenas obras. Es una fe sincera en lo interno ante Dios y en cuanto a la vida religiosa y a los medios de gracia y a la santidad. Yo procuro leer mi Biblia. Yo procuro aprender algo nuevo. Sí, por supuesto que la carne se va a oponer, es normal. Así que, no, pero es que yo lucho con eso. Bienvenido a la vida cristiana. Todos luchamos con eso. Lo dijo el hombre más piadoso por debajo de Jesucristo, por supuesto. Romanos capítulo 7, Pablo, misionero para todos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, si lo dijo Pablo, ¿qué quedará para uno? Bueno, pero esperanza tenemos con Dios. Procuremos vivir una vida cristiana honesta. Es una fe sincera tanto en lo interno como en lo externo, ante los demás, ante la familia, ante el trabajo, ante la sociedad, ante la universidad, ante todo. Qué triste debe ser, oye, en la iglesia es una cosa, pero en la casa es otra. O en el trabajo parece que hiciera otras cosas. No, hermano, tal cual como somos, así debemos ser. Es una fe que dice, esto es lo que creo y vivo de esta manera. Y voy a morir por esto. No importa si me cuesta el trabajo, si me cuesta una relación con quien sea. Es lo que dice la palabra. Yo prefiero pasar necesidad que a estar mal delante de Dios. Que a saber que le robé a otro. Por un ejemplo. Estoy bien porque le robé a otro. Porque le quité una cosa a otro. No, yo vivo mi vida sin una conciencia, sin ofensa delante del Señor. Ahora, ¿significa que es fácil? No, no es nada fácil. Ni para mí, estoy seguro que ni para el pastor Johan. Para nadie es fácil. Si no fuera por la esperanza que tenemos en Dios de que Él nos sustente, del que Él nos sostiene, de que nos lleva hacia adelante. Así que, hermanos, en conclusión, al final de cuentas,
Hermano o hermana, ¿qué es lo que tú crees por fe? ¿Qué es lo que tú crees? No es una cosa es que tu iglesia tenga una muy buena confesión de fe, como la Confesión de Londres de 1689. Una cosa es que lo tenga la iglesia y otra cosa es que esa sea tu confesión, que tú realmente creas eso. Jesús no te va a preguntar qué es lo que históricamente han creído los cristianos, qué es lo que dice la confesión de fe. No, te va a preguntar es, ¿qué crees tú? Lo mismo que le dijo a los discípulos. ¿Qué dice vosotros que decís que es el Hijo del Hombre? ¿Qué crees tú? Así que hermanos, pídele al Señor esa gracia para vivir según el camino. Señor, ayúdame a vivir de esa manera. No lo estoy haciendo bien, no soy perfecto, pero la misma doctrina que me dice que no soy perfecto me dice que yo debo arrepentirme, que debo seguir adelante. Por tus propias fuerzas, hermano, tú no vas a poder. Pero tenemos un Dios poderoso, tenemos un mediador, capítulo 8 de nuestra confesión, un mediador que es profeta, sacerdote, rey. Los enemigos que yo no puedo vencer, que mis tentaciones, tenemos un rey que sí es conquistador, que sí puede vencer eso. Y yo de repente no sé si voy a perseverar en mi vida cristiana. Capítulo 17, la perseverancia de los santos. ¿Cómo nos persevera el Señor? A través de los medios de gracia, de la obra del Espíritu. Todas esas cosas nos van a ayudar. La vida cristiana no es fácil. De hecho, es imposible por nuestras cuentas. Pero tenemos en el centro a Jesús. Tenemos la capacidad por el Espíritu de ser humildes y depender de esa gracia todos los días. Podemos pasar de un texto escrito a una realidad en el corazón. Está bien, yo puedo leer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esas palabras, el Señor es mi pastor, nada me faltará, deben aplicarse cuando estoy pasando en necesidad. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Cuando tengo muchas cosas, mi gozo y mi refugio está en el Señor, no en las cosas terrenales. Y así es como vivimos nuestra vida cristiana. Hermanos, permítame terminar con este pasaje bíblico. Vaya conmigo, Romanos capítulo 10. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 10, para ir cerrando esta idea, dice así. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está diciendo, este es el resumen, así debes vivir tu vida confesada. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notarán cómo este pasaje no tiene nada que ver con, repite conmigo esta oración, no tiene nada que ver con eso. Si tú confiesas lo mismo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Le respondió Felipe, si bien crees, puedes hacerlo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la idea. Si confiesas con tu boca qué es lo que tú crees de Jesús y todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha enseñado y lo crees en tu corazón. Así debemos vivir una fe confesada y una fe vivida, una fe que se pone en práctica. Aquello que dices con tu boca, pero que aquello que dices con tu boca lo puedas creer en tu corazón y se vea reflejado en tu vida y en las obras que haces. Hermanos, que el Señor nos ayude con esta tremenda tarea. Tenemos una tremenda tarea por delante. Si no fuera porque estamos en el camino, no lo pudiéramos hacer. Pero gloria al Señor que tenemos esa esperanza, que nos lleva a creer todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, que nos ayuda a estar en una conciencia sin ofensa delante del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú tienes mucha paciencia con nosotros, tú nos motivas y nos llevas de tu mano para seguir este camino, Señor. Gracias porque por tu misericordia, por la obra que tú has hecho en tu Hijo y por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos ayudas a que podamos vivir una fe real, una fe sincera. Ayúdanos a que, como Pablo, tengamos esa valentía de poder expresar nuestra fe,
de poder decir que esto es lo que yo creo, de que podamos seguir, poder decir según lo que Jesús me enseñó, así es como yo voy a vivir. Señor, dependemos totalmente de ti, somos como los pámpanos, necesitamos estar unidos a la vid para poder dar fruto, poder crecer. Límpianos nuestros pecados, ayúdanos en la santidad. Sin ti no podemos hacer nada, pero por encima de todo, Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea un reflejo de lo que creemos, que podamos dar testimonio con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestras palabras, podamos enseñar a otros, porque lo que tenemos en nuestra mente es lo que está en la Escritura, y que también lo que podamos vivir sea a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenas esposas, hijos, buen trabajador en las cosas que hacemos, que podamos fielmente predicar tu palabra. Ayúdanos a que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, que podamos seguir adelante. Señor, gracias porque nos permitiste reunirnos aquí, poder adorar tu nombre, cantarte tal como tú lo pides, escuchar tu palabra, recibir nuevas fuerzas. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, síguenos guardando para terminar este culto con sinceridad de corazón, que cantando, orando y sirviéndote en todo. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.